Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a continuar con el estudio de el Sefer Ruth, el libro de Ruth. En la ocasión pasada estuvimos hablando de la estructura de este Sefer, de este libro. Estuvimos hablando varias cosas sobre la introducción, en qué año aproximadamente fue lo sucedido, los hechos que ocurrieron relatados en este Sefer, de los personajes que aparecen en este Sefer, en este libro, que es algo peculiar, ya que si bien tiene una relación continua con el Sefer anterior de Shoftim, de los jueces, hay algo que en este Sefer se diferencia a el Shoftim, y ya que en los últimos dos relatos del Sefer Shoftim hablan de un levita, de un hombre que fue y emigró a cierto lugar y tenía una concubina, y fue y llegó a casa de su concubina y estaba su padre, y habla de esas escenas pero nunca menciona nombres. En esta ocasión habla de un hombre que emigró y que se llamaba Elimelech, y que su esposa se llamaba Naomi, y que su hijo se llamaba Mahlón y Kelión, y que llegaron a un cierto lugar, que murieron. Murió Elimelech, y luego murieron sus dos hijos, Mahlón y Kelión. Pero antes de Kelión y Mahlón morir, se habían casado y tuvieron dos mujeres. El de Mahlón se llamaba Ruth y la de Kelión se llamaba Orpah. Y menciona nombres. Luego estuvimos hablando de la estructura de los nombres, del significado de estos nombres. Estuvimos hablando de lo que relatan como mensaje aún del Sefer los nombres. Y estuvimos hablando que la estructura de este Sefer es una estructura familiar. No solamente familiar desde un punto de vista de familia, de papá, mamá, hijos, sino también de un punto de vista familiar de tribu. Habla de un relato de una de las familias de la tribu de Yahudá. Y expusimos varias cosas. Pusimos que una de las razones de las cuales nosotros nos sorprende de este Sefer es la reacción de una extranjera, de una moabita. Y estuvimos hablando de que una de las cosas que nos enseña como mensaje es que Orpa nos enseña a ese ser humano que también ha sido llamado a la unión, a la integración de la familia o a una de las familias del pueblo de Israel, a ser partícipe de las bendiciones, de la herencia, de las riquezas, de habitar y refugiarse bajo las alas del Elohai de Israel. Y ahora vamos a estar hablando sobre lo que relata este Sefer desde el capítulo 1:21 al 2:23. Vamos a hablar de varios temas. Uno de ellos es tener las cosas claras.
Es importante que todo aquel que viene al camino de la verdad, o aquel que se ha alejado y regresa, o aquel que ha cometido una falta y se vuelve al Todopoderoso, tengan las cosas claras. Otro de los temas que vamos a estar hablando es la importancia del testimonio. Es súper importante nosotros tener un testimonio. Cuando nosotros vemos la historia de los grandes hombres en la escritura, hay varios que se mencionan, como el caso de Shimshon, que dice que crecía delante, en gracia delante del Padre. Habla también de Shemuel, que también crecía en gracia delante del Padre. Habla de un hombre al cual nosotros reconocemos como el Mesías de Israel, el Ben Elohai, Yeshua, que también dice que crecía en favor y en gracia delante del Creador y delante de los hombres. Por eso es súper importante el testimonio que nosotros damos. Y el número 3 es saber escuchar. Es una de las cosas súper importantes que todo creyente debe entender. Y aún el que quiere que las cosas le vayan bien en esta vida, es saber escuchar. Pero antes de comenzar con el primer tema, quiero aclarar que cuando estamos leyendo, ¿verdad? Cuando estamos leyendo el Sefer, que lo estamos leyendo en hebreo y luego lo traducimos al español, si se han dado cuenta, pues eh, no es exactamente como está en los slides que tenemos como de proyección. Los slides que tenemos de proyección utilizamos una versión generalizada de el Sefer, del libro, pero la traducción del hebreo al español es utilizada por un Sefer que tengo del hebreo al español y no está esta traducción directamente en lo que son los slides que yo estoy poniendo o en el servicio de internet. Tendría que escribirlo literalmente y traducirlo. Así que si alguno escucha o está leyendo los slides y ve que yo estoy traduciéndolo del hebreo y estoy diciendo algo un poco diferente o una palabra diferente, es debido a eso. Así que, aclarando eso, vamos a comenzar con este libro tan extraordinario que, en mi opinión personal, aún en esta parte del Sefer Ruth, del verso 21 del capítulo 1 al verso 23 del capítulo 2, aunque solamente voy a tocar tres temas, y tal vez va a ser un poco corto este estudio, no puedo negar que en mi estudio personal fue algo bien interesante poder aprender y seguir aclarando muchos de los temas de los cuales creo que en la mayoría de los estudios lo digo, y es que todo nuestra enseñanza, todo nuestro estudio, sea de el Tanaj, que es la base, o sea de las enseñanzas de los Sheliachim sobre el Tanaj, que es lo que nosotros conocemos el Brit Hadashah, todo está dirigido y apuntado a nosotros entender, conocer más a nuestro Mesías
y poder seguir sus pisadas, ya que en cada uno de estas enseñanzas está el reflejo de lo que es ser Kadosh como Él quiere que nosotros seamos. Y por eso es que comienzo en, en esta parte de este Sefer, lo que es tener las cosas claras. ¿Por qué le pongo tener las cosas claras? Porque vamos a leer y vamos a explicar lo que nosotros como creyentes debemos de tener, basado en esta enseñanza. Dice el Sefer Ruth, capítulo 1, vamos a leer desde el verso 20 al verso 21. Dice de la siguiente manera: Betamer Eleigen, y le dijeron a ellas, o se dijeron entre ellas, Al tikrana li Noemi, kar ami li, o ella le dijo a ellas, o sea, Noemí le dijo a ellas, a las que se alborotaron cuando la vieron, les dijo, Kar'an li, llámeme Mara, ki hamar Shaddai li meod, porque el Todopoderoso me ha amargado mucho. Ani ma'ale halachti verkan. O sea, yo salí colmada o yo salí llena, ma'ale. Esto es una palabra bien interesante que vamos a estar hablando más adelante. Yo salí llena, yo salí con todo y he regresado vacía. Hashi ani yuhewahei lama tikra ani li neemi yuhewahei anavi veshadai vera'ali. O sea, porque yo salí llena y he regresado vacía, o me ha hecho regresar vacía Yuhewahei. ¿Por qué me han llamado? ¿Por qué me han de llamar Naomi? Si Yuhewahei me ha respondido a mí con el mal. Esto es bien importante tenerlo claro, tener dos puntos bien claros de todo creyente basado en esto. Naomi regresa, y cuando regresa escucha la multitud que la ve entrar por la ciudad o por los campos, por las entradas de Betlehem, y se alborotan y dicen, ¿es esta Naomi? Y ella escucha el murmuro o el murmullo de las personas, y ella contesta y les dice, no me llamen Naomi, llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha amargado mucho. O sea, una de las cosas que tenemos que tener claro, todo creyente, es que cuando nosotros volvemos, Naomi hizo, en el video anterior estuvimos hablando de los pasos que Naomi hizo, que fueron los correctos. Naomi estuvo en una situación en donde tal vez el Todopoderoso ya había empezado a llevar lejen, a llevar provisión al pueblo, pero Naomi no escuchó hasta que se sintió en un proceso difícil, un proceso de amargura, un proceso donde ya no solamente había perdido a su esposo, sino también a sus dos hijos. Y estuvimos hablando que así es el creyente todo el tiempo está viendo la misericordia del Todopoderoso día y noche. Sin embargo, en los momentos difíciles en donde uno se siente que humanamente ya no puede lidiar con el estado de ánimo de uno, con las circunstancias que se le presentan,
Es cuando uno empieza a afinar su oído para escuchar esa voz divina que siempre ha estado presente, pero que empezamos a escucharla cuando estamos en amargura. Pero Naomi hizo los pasos correctos, empezó a volverse por el camino, por el derech. Y hasta que llegó, Ruth estuvo con Naomi. Ahora, luego que llegó, luego que fue redimida, restaurada, que el Todopoderoso la hace regresar, ella se sigue viendo como una mujer que no es digna. Y esto es una situación en donde a veces caemos nosotros en esa falsa humildad de pensar que es que ya el Eterno me perdonó, ya me restauró, ya, ya me siento que Él me ha recibido, que no me ha rechazado, que me ha dado la oportunidad de volverme a Él. Sin embargo, todavía me siento horrible y me siento como que no soy digno de que me llamen una mujer ya deleitosa o un hombre deleitoso por haber recibido la buena voluntad del Creador. Y se siguen viendo como aquel miserable que está apartado y que no tiene manera de ser redimido. Se siguen sintiendo mal por los pecados que han hecho. Sin embargo, el Todopoderoso le había hecho regresar y le había dado una ayuda de la cual más adelante vamos a ver qué clase de ayuda le dio. Dice, no me llamen Naomi, llámenme Mara, llámenme amargura. Esta palabra Mara fue la que el pueblo de Israel le llamó a un lugar en donde una vez salió de Misraim, de Egipto. Llegan a un lugar y empiezan a buscar porque ya hacían 3 días que no tenían agua. Y cuando llegan a un lugar que por finmente encuentran agua, las aguas no las podían beber porque eran amargas. Y ellos, por haber experimentado esa situación, le llaman a este lugar Mara, amargura. Y un creyente que ha sido redimido por el Todopoderoso no puede seguir viéndose como una persona que ha sido amargada, sino como una persona que ha sido redimida, no como Mara, sino se tiene que ver como Naomi. Así el pueblo la recibió. El pueblo la recibió como Naomi. Naomi, no importa si cometiste errores. Naomi, no importa si pasaste por experiencias difíciles. Estás en casa, sigue siendo Naomi. Sigue siendo hija del Todopoderoso o hijo del Todopoderoso. No te veas como una mujer amarga o una mujer amargada. No te amargues por el pasado. Vive el presente y vívelo con frutos de que realmente no quieres volver a cometer lo que hiciste anteriormente. Pero no tienes que cambiar la identidad que el Padre te ha dado. Y eso es la situación de las cosas que tenemos que tener claras. Aunque sabemos que la gente no se olvida de las cosas, que siguen señalándonos, que siguen mirándonos como aquel que cometió el grave error, aquel que siguió, aquel que mira lo que le pasó por haber cometido los errores que cometió, ahora la vida le está pagando lo que él una vez hizo. Puede ser que sea verdad, pero delante del Padre y como nosotros nos tenemos que ver como alguien que ha sido redimido y deleitoso. Como una Naomi, que ese es el significado del nombre Naomi. Deleitoso, algo sabroso, algo que ya tiene para dar. En el verso 21 dice de la siguiente manera. En el verso 21 dice, porque yo me fui con las manos llenas. O yo me fui llena, pero el Todopoderoso me ha hecho volver sin nada. Me ha hecho volver vacía.
Y dice, ¿por qué me llaman Naomi si el Todopoderoso es el que me ha hecho regresar y me ha hecho mal? Otra de las cosas que tenemos que tener clara es que debido al sistema religioso en el cual nos influencia a nosotros, todo lo malo que nosotros vemos como malo, todo aquello que parece que no queremos experimentar, todo aquello que de una u otra manera se nos mira como que, oye, ese es el enemigo el que está haciéndote la vida imposible, ese es el enemigo el que te hizo caer, ese es el enemigo el que te hizo que te enfermaras, ese es el enemigo el que hizo que perdieras esto, ese es el enemigo el que te está afligiendo. Sin embargo, Naomi entiende y reconoce que ella es del Todopoderoso en todo momento. El momento en el que falló, en el momento en el que decidió quedarse, en el momento en el que ella tomó decisiones que no fueron tal vez las correctas. Y estoy hablando de mi punto de vista. En ese momento ella entiende que todo lo que sucede en su entorno, todo lo que ella recibió, todo lo que le sucedió, que aunque ella no lo vio como algo bueno, entendió que fue el Todopoderoso el que le llenó sus manos y fue el Todopoderoso el que le vació sus manos. Así que teniendo esto claro, tenemos que tener claro que lo bueno que me sucede viene del Todopoderoso. Y lo que no es tan bueno viene del Todopoderoso. Que el Todopoderoso es el que me sana, el Todopoderoso es el que me corrige, el que me hiere, el que me sana, el que me restaura. Y no hay nada, ni principado, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, que me pueda apartar del amor del Todopoderoso que es en el Mesías Yeshua. Así que, entendiendo esto, tenemos que entender que del Todopoderoso viene lo bueno y del Todopoderoso viene la disciplina. Cuando tenemos estas cosas claras, dejamos de ver cosas en lugares en donde nunca estuvieron. Dejamos de estar echando la culpa a otros o a seres del enemigo y empezamos a enfrentar las cosas de frente y entendemos que aquel que está permitiendo esto amargo en mi vida es aquel que puede cambiar mi vida de amargura a algo deleitoso otra vez. Y eso fue lo que el Todopoderoso hizo con Nahum. Así que teniendo estas cosas claras, tenemos que entender que no hay nada mejor. Como dijo Job, Él me dio y Él me quitó. Tenemos que entender que sí hay influencias negativas, sí hay autoridades que se le ha dado a un adversario, pero el que determina y el que permite que las cosas sucedan o no sucedan es el Todopoderoso. Este concepto es un poco difícil de aceptar para muchos que no entienden cuál es la esencia del Todopoderoso y piensan que Él no puede permitir cosas negativas en la vida de una persona porque Él es todo bueno. Sin embargo, se les olvida que Él es el Padre que disciplina y que da a cada quien según nuestras obras. Sino que le pregunten a David qué le pasó por sus acciones no correctas. O a Shlomo, o a Acab, o a Yoshía, o a Moshe, o a Aarón.
o a los hijos de Aarón, etcétera, etcétera, etcétera. Otra de las cosas que aprendemos en este Sefer es la importancia del testimonio. Yo he escuchado personas que él conoce mi corazón. Ese es el dicho. Él conoce mi corazón, lo que piensen los demás no me importa. A mí lo único que me importa es lo que piense Dios de mí. Así dicen. Si yo estoy bien con Él, no me importa lo que piensen los demás. Yo oro todas las mañanas. Yo le pido a Él. Yo lo amo. Él sabe que yo lo amo. La importancia del testimonio es algo de lo cual el Padre demanda de nosotros. Demanda que nosotros tengamos un testimonio limpio, íntegro, delante de Él y delante de los de afuera. En una ocasión, Kefa aconsejó a las mujeres que tuviesen un testimonio delante de los de afuera para cuando haya un tiempo de visita, aún por el testimonio de ellas, ellos sean redarguidos y conscientes del concepto de lo que es la verdad revelada por nuestras acciones. Eso es lo que también le dice a los hombres. Ustedes tienen que tener un buen testimonio hacia los de afuera para que el evangelio no sea vituperado. Y eso no es un concepto nuevo, eso es un concepto que se le da al pueblo de Israel cuando le dicen ustedes son la luz del mundo. Ustedes deben seguir mis ordenanzas y ser K2 para cuando la gente los vea. Digan ellos qué testimonios y qué Torah tan perfecta y qué Elohai tan cercano tiene este pueblo. Y eso es lo que vemos en el capítulo 2, verso 11. En el capítulo 2, verso 11 y 12, dice de la siguiente manera. Veya'am vos, o Boaz, Veya'am Boaz, Vayomerla, y le contestó Boaz a ella. Junet li. A mí me han contado. Kol asher asita. Todo lo que tú hiciste. Et hamortej. Todo lo que hiciste con tu suegra o con tu nuera. Con tu suegra. Ahar. Tras la muerte Ishech. Tras la muerte de su marido. O tras la muerte de tu marido, Beta Aisevi, Abij, Veimach, Veeretz, Motzlehetei, Vetachi, El Am Asher Lo Yaadat Tamol, Shel Shom. Y todo lo que hiciste con tu suegra después de la muerte de tu marido y cómo abandonaste o te alejaste de tu padre y de tu madre y de la tierra de tu nacimiento y te fuiste a un pueblo que no habías conocido anteriormente, ni ayer ni antes de ayer. Esta es la primera contestación que le da Boaz a Ruth, cuando se encuentra con Ruth y le pregunta a uno de sus siervos, ¿quién es esta? El siervo le dice, esta es la nuera de Naomi, la que vino de los campos de Moab y ha venido y me ha pedido que la deje espigar aquí. Basado en esto, Boaz le dice algo a Naomi, oye, no vayas a espigar a otro campo, quédate aquí, júntate con mis criadas. Tus ojos que estén en el campo y sigue tras ellas.
y que yo le he dado orden para que no te toquen, para que no te molesten. Eh, Ruth le contesta a Boaz. Le dice Ruth a Boaz. Le dice, ¿cómo es que yo he encontrado gracia a tus ojos para que te fíes en mí siendo yo una extranjera? Y entonces Boaz le contesta a esto, le dice, es que yo he escuchado lo que tú hiciste con tu suegra, desde que murió tu esposo y cómo dejaste o te alejaste de tu padre y tu madre, y de la tierra donde naciste, y viniste a vivir en un pueblo que no conocías ni ayer ni anteayer. Y le dice en el capítulo 2, verso 12, le dice, perdón, Shilem Yuhewahei Fa'alech Vehi Mishkulatech Shelama Me'ad Yuhewahei Elohei Yisrael Asher Be'am Lehasot Tahat Panikmi Kenifi. Le dice, premie o te pague Yuhewahei la obra y seas recompensada y colmada o llena, completa, grandemente de Yuhewahei, el Elohai de Israel, al cual has venido a refugiarte bajo la sombra de sus alas, o a refugiarte bajo sus alas. Esta es la importancia de tener un testimonio. Aquí hay dos palabras clave de las cuales me gustaría hablar un poco. Si vemos aquí, luego de que Boaz le dice, yo sé cuál es el testimonio que tú has tenido, y debido al testimonio que tú has tenido me has sorprendido, y por eso yo quiero dejar de saber que tú eres parte del pueblo y que yo te voy a tratar como parte del pueblo, a pesar de que tú te veas como una extranjera. Y le dice que Yuhewahei te pague. Esa es la palabra que aparece ahí, de la cual me gustaría hablar, que te pague y completo. Hay que entender que una de las razones por las cuales me voy a desviar un poquito para la enseñanza de tal vez de algunas de las personas, una de las cuales, la razón por las cuales el sistema judaico lee el libro de Ruth en Shavuot es debido a estos hechos en donde, aparte de que tienen otros, pero de manera general, es por estos hechos que aparecen que estaba en un tiempo en donde comenzaba la siega y es un tiempo en donde estamos en Shavuot, o en el tiempo en donde se celebra Shavuot. Y hay un mandamiento que se le da al pueblo de Israel, en donde cuando ellos tuviesen un campo, ellos iban a hacer un cierto límite, en donde iban a decir, hasta aquí es el campo en donde yo voy a estar cosechando para mí, para el provecho mío, para la venta, para el ganado, etc. Pero de aquí en adelante lo que reste es para que el pobre, la viuda, el huérfano, el afligido, el necesitado pueda venir y alimentarse también. Ser partícipe de la bendición que el Padre nos da. Ruth, en representación de Naomi, pues es la viuda que tenía derecho a eso. Una viuda que ya es parte del pueblo de Israel por ser la viuda de un israelita. Aunque ella se sigue viendo como una extranjera. Como extranjera también tenía derecho, porque uno de los mandamientos es para que el extranjero también pueda proveerse de eso. Y Boaz, cumpliendo con eso,
determina y deja que personas que cumplen con esos requisitos vayan y espiguen en ese campo en el cual él ha permitido para que dejen. Sin embargo, vemos en el relato del libro que hace un trato especial con Ruth. Y ese trato especial es por el testimonio que él escuchó de Ruth. Y las dos palabras que aparecen aquí, una es Yeshalem. Yeshalem es la palabra que aparece, que viene de la palabra, según el diccionario Strong 7999, y es Shalom, que es cuando se utiliza para alguien que va a pagar algo. Y la palabra que aparece, que el Eterno o el Todopoderoso te dé o te colme de ese salario, es la palabra Shelema. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de que Noami dijo: yo salí con las manos llenas y el Eterno me regresó con las manos vacías? Esa es la palabra Shelema. O Malé. Malé es lleno. Y Shelema tiene que ver con esa palabra, pero más con la palabra Shalem, que es la palabra perfecto o la palabra completado. Y ese es el deseo de Boaz hacia Ruth, que el Todopoderoso te pague perfectamente, ni más ni menos, sino que complete. Porque el Eterno lo que da siempre es algo completo, perfecto, cabal. Ese es el deseo de Boaz. Y si alguien lo ha relacionado, esto tiene que ver con la raíz de la palabra shalom. Y por eso es que dentro del término hebraico, la palabra que se utiliza para el saludo también es shalom. Y esa palabra es algo que el Mesías Yeshua le dijo a los Sheliachim: cuando tú entres a una casa, di que el shalom sea sobre este hogar. Y si estas personas no son dignas de ese shalom, el shalom regresará a ustedes, porque esa es la palabra que se utiliza para el saludo. O sea, que el Todopoderoso perfeccione, complete, renumere todas las obras y las cosas que ustedes han hecho en gracia y por reconocimiento de su señorío sobre su vida. Y debido a eso, si esas personas eran dignas de eso, el shalom iba a completarse o hacer su función en ese hogar. Y eso es lo que Boaz le dice a Ruth. Le dice a Ruth que el Todopoderoso pague y perfeccione y complete en tu vida, en toda tu casa, todo lo que tú has hecho, por el muerto antes de morir y por la suegra que tienes, por haberla acompañado y haber dejado tu padre, tu madre y la tierra donde naciste. Esto de dejar padre o madre no sencillamente se está hablando de dejarlo físicamente. Padre o madre también, desde el punto relacionado con las interpretaciones de la escritura, aquellos que las quieran estudiar, tenemos una parte de herramientas para estudiar la escritura, y en una de las partes hablamos de lo que es el Shab, el Sod, el Remix, que son diferentes niveles de interpretación. Y esta palabra de dejar padre y madre también tiene que ver con dejar sus costumbres, la enseñanza, todo lo que tu padre y tu madre te transmitió, para vaciarte de todo eso e irte a un pueblo en donde nunca habías conocido y refugiarte bajo un Elohim que no era tu Elohim, para que él fuera el que te llenara, Shalem, y te pagara el salario de las obras que tú has hecho en tu vida. Ese es el contexto de lo que Boaz le expresa a Ruth, lo que le desea a Ruth. ¿Por qué? Por el testimonio. Por eso la importancia del testimonio. La importancia es que cuando tú vayas a un lugar, ¿qué la gente piensa de ti? ¿Cómo la gente te ve? ¿Qué clase de creyente eres tú para los de afuera?
Porque para nosotros siempre vamos a buscar la manera de justificarnos. De decir, no, yo son los de afuera los que siempre están criticando, los que siempre están buscando falta, pero yo soy una persona que soy honesta, que soy justo, que no le hago mal a nadie, que siempre estoy expresando el amor que siento por el Todopoderoso en mis acciones. Pero eso es lo que la gente piensa de ti. Es bien importante porque el testimonio abre puertas. Y el testimonio aquí le abrió unas puertas para que uno de los hombres que podía redimir a la familia de Elimelech, llamado Boaz, entendiera y se animara a que valía la pena redimir a una familia cuyo mujer que representaba a Naomi tenía un testimonio íntegro, que estaba siguiendo las cosas como debían de hacerse. No de que yo soy el que amo al Eterno y yo soy, que esa es Orfa, esa es la característica de Orfa. Yo amo al Todopoderoso, yo lo quiero, pero cuando se te dicen, mira, pero ¿para qué? Si acuérdate, tienes que dejar a tu padre, a tu madre, tienes que, eh, acuérdate que no te vas a poder casar, vas a tener una vida acá, pero con un Elohai diferente. Pues así pues yo mejor me regreso. Pero Ruth dice, no, yo sé que Él es galardonador de los que le buscan y yo le voy a buscar. Y si es su voluntad, Él va a permitir que yo consiga una pareja y me case conforme a su voluntad. Si no, yo voy a seguir sirviéndole porque Él es galardonador de los que le buscan. Él merece que yo le sirva, sin importar las circunstancias de mi vida. Y ese es un testimonio que no todos están dispuestos a seguir. Es un testimonio en donde no todos están diciendo yo estoy dispuesto a confiar en el Todopoderoso siempre. Y por eso es bien importante el testimonio. ¿Qué piensa la gente con las cuales tú te rodeas? Los del trabajo, ¿qué piensan de ti los del trabajo? Si alguien va y le pregunta a los que están contigo en el trabajo, oye, ¿cómo tú describirías a esta persona? ¿Qué pensarían los del trabajo de ti? O las personas que son tu familia. Oye, tú, ¿cómo es esta persona en tu casa? ¿Cómo es? Porque fuera puede ser una cosa, pero ¿cómo es en tu casa? Y es importante porque aún Kefas dice que el que se ejercita en todas estas obras va a tener una amplia entrada en el reino de los cielos. Pero el que se olvida y deja estas cosas es como aquel que se ha olvidado del tiempo en el cual fue purificado de sus impurezas y tiene la mente corta, se ha vuelto ciego otra vez. Por eso el siguiente paso es saber escuchar. Saber escuchar. Es importante saber escuchar porque todos aquellos que han estudiado la escritura saben que hubo una vez un hombre que era el hijo de Shlomo. El hijo de Shlomo o el hijo de Salomón tuvo una situación perfecta para saber qué hacer. Sin embargo, vemos que decidió escuchar lo que no debía de escuchar. Aunque hay una explicación para eso, ¿verdad? Pero lo que quiero traer al tema de ahora es que nosotros tenemos que saber con quién nos rodeamos, a quién escuchamos, qué consejo vamos a pedir. Y para eso es bien importante saber con quién nos rodeamos y qué es lo que está en torno de nosotros. ¿Por qué? Porque hoy en día automáticamente queremos saber algo y lo primero que hace es que lo hacemos lo que googleamos para saber qué hacer en X o Y cosa. O le preguntamos al que está delante de nosotros rápido. En este libro de Ruth, capítulo 2, verso 22, habla de algo bien interesante. Luego de que Ruth tiene esta experiencia con Boaz,
llega a casa de ella, en donde vive con Naomi, y le cuenta todo lo que pasó. Y Naomi le da un consejo a ella. En el capítulo 22 dice, Amer Naomi al Ruth. Y Naomi le dijo a Ruth, Calata a Ruth su nuera, Top beti ki tatsi in naarotai velo yipaga ben obad bach veshada ajá. O sea, me dijo Noemí a Ruth, su nuera, le dice, bueno es, hija mía, que salgas con las doncellas de él y no te encuentren a ti en otro campo, o que no te encuentren en otra tierra, en otro campo. Y es bien importante estas palabras. Top betei es bueno para ti, hija mía. ¿A quién tú estás escuchando? ¿Estás escuchando a aquel que le da lo mismo el resultado del consejo que te va a dar o que te está dando? ¿O vas a escuchar a alguien que te considera como un hijo o como una hija? Porque alguien que te considera como un hijo o como una hija te va a decir las cosas claras y te va a decir lo que te conviene y lo que no te conviene. Por eso es bien importante uno saber escuchar. Porque no es lo mismo que alguien quiera endulzarte el oído y que siempre te esté dando la razón y que siempre te está diciendo, no, el que está mal es el otro, tú estás bien, lo que tú hiciste fue justificado basado en las acciones que él hizo. Tú actuaste así, pero no fue tu culpa, fue porque él te provocó o ella te provocó o ellos te provocaron. Y siempre te está dando la razón. Al saber a alguien que te va a decir claro las cosas como son. Que te puedan decir, mira, sabes que tuviste mal, deberías de reconocer que estuviste mal. Ve y pídele perdón o ve y reconcíliate. O aquel que te va a decir, mira, estuviste bien, sigue así. O que te va a decir, mira, no, mejor es que te unas o que te juntes con este grupo de amistades, porque este grupo de amistades no te van a influenciar a hacer las cosas incorrectas. Hoy en día la mayoría de las personas que tienen hijos tienen un problema bien serio, porque no sé por qué cuando a veces tenemos esa edad se nos hace difícil saber a quién escuchar y coger un consejo. Y muchas de las quejas de estas personas es que mi hijo, por más que le digo que no haga algo, lo sigue haciendo y sigue después viniendo donde mí para que yo lo ayude a salir del problema. Es bueno saber escuchar, es bueno saber a quién vamos a prestar atención para que nos aconseje. Y una de las claves es saber y entender que esa persona a la cual nosotros le vamos a pedir un consejo nos ama, nos quiere de verdad porque nos los ha demostrado. No porque nos los dice, no porque se pasa todos los días con nosotros, no porque siempre se está riendo de nuestras gracias. No, alguien que nos ama de verdad. Alguien que nos amonesta cuando lo tiene que hacer porque nos ama. Y alguien que nos levanta el ánimo cuando lo necesitamos porque nos ama. Y por eso es bien importante saber escuchar. Y en lo que vamos a ver después de este capítulo del capítulo 2, vamos a ver cómo Ruth sigue los consejos de Naomi al pie de la letra y cómo vemos el resultado de saber escuchar, de saber honrar a aquellas personas que te aman, de saber ser recíproco con
aquellas personas que nos ha extendido la mano. Aquellas personas que en una ocasión nos ayudó a salir de un problema. Así que la enseñanza aquí es, número uno, tener las cosas bien claras, saber quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos y no seguir arrastrando las penas y las amarguras del pasado para que no nos afecten en un presente, sino tenerlas claras para no volverlas a cometer, pero no para que nos sigamos viendo como menos de lo que el Padre nos ha hecho. Y empezar a dar frutos dignos de arrepentimientos para tener un testimonio delante del Padre y delante de los de afuera, digno de honor. Tener claro que el Padre es galardonador de los que le buscan. Y en el camino, saber a quién nos apegamos para saber escuchar los consejos que realmente son los que tenemos que escuchar. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a cada uno de ustedes. Ay, Tate.